Hay secretos que permanecen enterrados por generaciones, hasta que alguien comete el error de desenterrarlos. Mi nombre es Daniel Morales, y lo que estoy a punto de contarles no es una leyenda, no es una historia inventada para asustar a los niños en la noche. Es mi historia, la historia de mi familia, de mi sangre. Descubrí demasiado tarde por qué mi abuela siempre decía que los domingos pertenecen a otros, por qué el retrato de mi tío abuelo Manuel nunca permanecía colgado en la pared, por qué los primogénitos de la familia Morales siempre desaparecían antes de cumplir los 30 años. Lo que encontré en ese sótano bajo la hacienda familiar en Chiapas cambió para siempre mi percepción de quiénes éramos realmente los Morales. Antes de comenzar esta historia, necesito advertirte. Lo que estás a punto de escuchar es perturbador. Si continúas hasta el final, comprenderás por qué después de 50 años, todavía no puedo dormir cuando escucho el sonido de una campana. Te invito a suscribirte al canal La Macabra Historia, donde compartimos relatos de personas que descubrieron algo, conocieron a alguien o sobrevivieron para contarlo. Historias reales, como la mía, que revelan los oscuros secretos que permanecen ocultos a plena vista en nuestras comunidades. Si te gusta este tipo de historias llenas de misterio y verdades incómodas, ayúdanos compartiendo este video. Y ahora, prepárate para conocer la macabra historia de mi primo Morales. Chiapas, 1972. Yo tenía apenas 17 años cuando regresé a la hacienda familiar después de 5 años en la Ciudad de México. Mi padre había insistido en alejarme de aquel lugar, enviándome a estudiar con unos tíos lejanos. «Es mejor así, Daniel», repetía cada vez que yo preguntaba por qué no podíamos simplemente quedarnos en la hacienda como el resto de la familia. La hacienda de los Morales era imponente, casi 200 años de historia tallados en piedra y madera. Ubicada en las afueras de San Cristóbal de las Casas, entre montañas que la abrazaban como guardianes silenciosos. Nuestra familia había sido una de las más respetadas y temidas de la región desde tiempos coloniales. El café, el cacao y más tarde el ganado nos habían convertido en una de las familias más prósperas de Chiapas. Mi abuela Isabel, matriarca indiscutible de los Morales, me recibió con una mezcla de alegría y preocupación. «Has crecido tanto, Daniel», dijo mientras me abrazaba con fuerza. «Te pareces tanto a tu primo Joaquín». Joaquín Morales, mi primo favorito durante mi infancia. 7 años mayor que yo, siempre me llevaba a explorar los rincones de la hacienda, me contaba historias de nuestros antepasados, me enseñaba a montar a caballo, pero hacía años que no sabía nada de él. «¿Dónde está Joaquín, abuela? Quiero verlo». La sonrisa de mi abuela se desvaneció. «Joaquín ya no está con nosotros, mijo». «¿Se fue a estudiar al extranjero? ¿A Estados Unidos?», pregunté con inocencia. «Algo así», respondió ella desviando la mirada. «Vamos, te mostraré tu habitación. Estarás en el ala este, donde siempre». Mientras recorríamos los pasillos de la hacienda, sentí que algo había cambiado. Los sirvientes bajaban la mirada cuando pasábamos, como si evitaran mirarnos directamente. Las risas y conversaciones que recordaba de mi infancia habían sido reemplazadas por un silencio pesado, casi opresivo. Mi habitación seguía prácticamente igual: una cama de madera tallada, un armario antiguo, un escritorio junto a la ventana que daba al patio trasero y a las montañas más allá. Pero había algo nuevo: un retrato de Joaquín sobre la cómoda. «Abuela, ¿por qué hay un retrato de Joaquín en mi habitación?». Mi abuela suspiró profundamente. «Para que no lo olvides nunca, Daniel. Para que recuerdes siempre su rostro». Aquella noche, durante la cena, noté que nadie mencionaba a Joaquín. Mi tío Ernesto, padre de Joaquín, permanecía callado bebiendo tequila como si intentara ahogar algo en alcohol. Mi tía Carmen rezaba en silencio antes de cada bocado. Mi padre, que había regresado conmigo pero planeaba volver a Ciudad de México en unos días, evitaba las miradas de todos. Fue entonces cuando la escuché por primera vez: una campana. Su sonido venía de algún lugar de la hacienda, profundo, metálico, reverberante.
¿Qué es ese sonido?, pregunté. Mi tío Ernesto dejó caer su tenedor sobresaltado. Mi tía Carmen se persignó. Mi abuela Isabel me miró fijamente. «Es solo la campana de la capilla», dijo mi padre rápidamente. «El viento debe haberla movido». «Pero no hay viento esta noche», respondí. «Basta de preguntas», exclamó mi tío Ernesto golpeando la mesa. «Disculpen», añadió inmediatamente, levantándose. «No me siento bien». Aquella noche no pude dormir. El retrato de Joaquín parecía observarme desde la cómoda. Sus ojos seguían mis movimientos en la oscuridad. Y cada hora, como un reloj macabro, la campana sonaba una vez. A la mañana siguiente, mi abuela me encontró en el desayunador, ojeroso y nervioso. «¿No dormiste bien?», afirmó. No preguntó. «La campana no dejó de sonar toda la noche, abuela». Ella se sentó frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, a pesar del calor que ya comenzaba a sentirse. «Daniel, hay cosas de esta familia que es mejor no saber, reglas que es mejor no cuestionar, tradiciones que es mejor respetar sin preguntar por qué». «¿Cómo qué, abuela?». «Como no bajar nunca al sótano detrás de la capilla, como no mencionar a los ausentes, como recordar siempre que los domingos no nos pertenecen». «¿Qué significa eso, abuela? ¿Por qué los domingos no nos pertenecen?». Mi abuela miró hacia la ventana, hacia las montañas distantes. «Porque ese fue el trato, Daniel. Un día a cambio de 6, un primogénito a cambio de prosperidad». Antes de que pudiera preguntar más, mi padre entró al comedor. «Buenos días», dijo, besando a mi abuela en la frente. «Daniel, tenemos que hablar. Decidí quedarme unos días más. Tu abuela cree que es tiempo de que conozcas más sobre nuestras tradiciones familiares. Tradiciones como la campana que suena sola o como la desaparición de Joaquín». Mi padre intercambió una mirada con mi abuela. «Precisamente», respondió con voz grave, «es tiempo de que sepas por qué los Morales somos lo que somos, por qué tenemos lo que tenemos y cuál es el precio que pagamos por ello». Ese mismo día, mi padre me llevó a recorrer las tierras de la hacienda. Miles de hectáreas de cafetales, cacaotales y pastos para el ganado se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Trabajadores indígenas se inclinaban sobre las plantas de café, recogiendo los granos maduros. Otros conducían el ganado hacia abrevaderos. «Todo esto», dijo mi padre señalando el horizonte, «ha pertenecido a los Morales desde 1780. ¿Sabes cómo lo conseguimos?». La abuela me contaba que el primer Morales que llegó a Chiapas era un comerciante español que se casó con la hija de un hacendado local. Mi padre sonrió amargamente. «Esa es la versión que contamos en las fiestas. La verdad es más complicada, Daniel. El primer Morales, tu tatarabuelo Diego, no tenía nada cuando llegó a estas tierras. Era un desertor del ejército español. Huía de la justicia por haber matado a un oficial. Llegó aquí moribundo, hambriento, perseguido». «¿Y cómo consiguió todo esto entonces?». «Hizo un trato», respondió mi padre, su voz apenas un susurro. «Un trato con alguien o algo que encontró en estas montañas. Oro a cambio de sangre, prosperidad a cambio de sacrificio». «No entiendo, papá». «Pronto lo entenderás, hijo. Demasiado pronto». Al regresar a la hacienda, noté que todos se preparaban para algo. Los sirvientes limpiaban con especial dedicación la capilla familiar, una pequeña estructura de piedra a unos 100 metros de la casa principal. Mi tío Ernesto, que la noche anterior parecía destruido, ahora supervisaba los preparativos con energía renovada. «¿Qué sucede?», pregunté a mi prima Ana, 2 años menor que yo, hija de mi tía Carmen. «Es domingo mañana», respondió ella como si eso lo explicara todo. «Tío Fernando llegará esta noche con su hijo Matías». «¿Tío Fernando? Nunca he oído hablar de él». Ana me miró sorprendida. «¿En serio? Es el hermano mayor de tu padre y el tío Ernesto. Vive en Ciudad de México, pero viene cada vez que es necesario». «¿Necesario para qué?». Ana desvió la mirada.
No deberías hacer tantas preguntas, Daniel. No es bueno saber demasiado en esta familia. Esa noche conocí a mi tío Fernando y a mi primo Matías. Fernando era un hombre alto, de porte distinguido, cabello perfectamente peinado con algunas canas en las sienes. Vestía un traje impecable a pesar del calor y la humedad. Matías, en cambio, parecía enfermo, pálido, delgado, con los ojos hundidos y una expresión de absoluto terror en el rostro. Tendría unos 25 años, pero aparentaba muchos más. Durante la cena, Fernando habló de negocios con mi padre y mi tío Ernesto. Matías no probó bocado, solo bebió vaso tras vaso de tequila hasta que tuvo que ser ayudado a subir a su habitación. ¿Qué le pasa a Matías?, pregunté a mi padre cuando estuvimos solos. Matías es el primogénito de Fernando, respondió mi padre, como si eso lo explicara todo. Igual que Joaquín era el primogénito de Ernesto. ¿Y eso qué significa, papá? ¿Qué le sucedió a Joaquín? ¿Por qué nadie habla de él? Mi padre me miró largamente antes de responder. Mañana es domingo, Daniel. Mañana lo entenderás todo. Esa noche la campana sonó más fuerte que nunca, y con cada tañido me pareció escuchar un sollozo proveniente de la habitación de Matías. El domingo amaneció extrañamente silencioso. Ni siquiera los pájaros cantaban. El cielo estaba despejado, pero había algo en el aire. Una pesadez, una tensión casi palpable. Me desperté temprano, inquieto por lo que pudiera suceder ese día. Al salir de mi habitación, me encontré con que toda la casa ya estaba en movimiento. Los sirvientes iban y venían, llevando velas, flores, telas negras. Mi abuela Isabel, vestida completamente de negro, supervisaba los preparativos en el salón principal. «Buenos días, Daniel», me saludó con una sonrisa tensa. «Hoy es un día importante para la familia. Ve a desayunar y luego ponte el traje que dejé en tu armario». «¿Qué va a pasar hoy, abuela?» «Una tradición familiar, mijo. Una muy antigua». En el comedor me encontré con Ana, que también vestía de negro. Comía en silencio, con la mirada perdida. «Ana, ¿qué sucede hoy realmente?» Ella me miró con ojos llorosos. «Es domingo, Daniel, el día en que pagamos nuestras deudas». «¿Qué deudas? ¿De qué hablas?» «La deuda que contrajo Diego Morales hace casi 200 años. La deuda que cada generación debe pagar para mantener lo que tenemos». Antes de que pudiera seguir interrogándola, mi tío Fernando entró al comedor. A diferencia del hombre elegante de la noche anterior, ahora parecía envejecido, derrotado. Se sirvió un whisky a pesar de ser apenas las 9 de la mañana. «¿Dónde está Matías?», preguntó Ana. «Preparándose», respondió Fernando secamente. «Como debe ser». Después del desayuno, me puse el traje negro que mi abuela había dejado para mí. Era antiguo, de un corte que ya no se usaba, pero me quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho a mi medida. A las 11 de la mañana, toda la familia se reunió en el salón principal. Mi abuela Isabel, mi padre, mi tío Ernesto y su esposa Carmen, mi tío Fernando, Ana y yo. Solo faltaba Matías. «¿Dónde está tu hijo, Fernando?», preguntó mi abuela con voz autoritaria. «Ya viene, madre», respondió él sirviéndose otro whisky. Como si lo hubieran invocado, Matías apareció en la puerta del salón. El cambio era sorprendente. Ya no parecía enfermo ni asustado. Vestía un traje blanco inmaculado y su rostro mostraba una serenidad absoluta, casi sobrenatural. «Estoy listo», dijo con voz clara y firme. Mi abuela asintió, levantándose de su sillón. «Entonces es hora». En silencio, todos salimos de la casa y nos dirigimos hacia la capilla. El sol de mediodía caía implacable sobre nosotros, pero sentí un escalofrío recorrer mi espalda al ver la pequeña estructura de piedra. Nunca había entrado en ella durante mis visitas anteriores a la hacienda. Siempre había estado cerrada con llave. La capilla por fuera parecía una iglesia católica en miniatura, con su cruz en lo alto, sus vitrales y su puerta de madera tallada. Pero al entrar, supe inmediatamente que lo que se practicaba allí no tenía nada que ver con el catolicismo que me habían enseñado. El interior estaba iluminado por docenas de velas negras.
No había bancas, solo un círculo de piedras en el centro, alrededor de lo que parecía ser una trampilla en el suelo. En las paredes, en lugar de imágenes de santos, había retratos. Reconocí a Joaquín en uno de ellos, junto a otros hombres jóvenes que compartían el innegable parecido familiar de los Morales. «Son ellos», susurró Ana a mi lado, «los primogénitos que pagaron la deuda antes que Matías». Mi abuela se colocó junto a la trampilla y hizo un gesto a Matías, que se acercó con paso firme. Los demás formamos un círculo alrededor de ellos. «Matías Morales», comenzó mi abuela con voz solemne, «primogénito de Fernando, nieto de Isabel, descendiente de Diego, ¿aceptas pagar la deuda contraída por tu antepasado? ¿Aceptas ofrecer lo que se requiere para mantener la prosperidad de los Morales?» «Acepto», respondió Matías sin vacilación. Mi abuela asintió y se volvió hacia mi tío Fernando. «El pago, hermano». Fernando sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de cuero y se la entregó a mi abuela. Ella la abrió, revelando su contenido: pepitas de oro puro, brillantes bajo la luz de las velas. «Oro por sangre», murmuró mi abuela, «como siempre ha sido». Con un gesto, indicó a mi tío Ernesto que abriera la trampilla. El sonido de la pesada puerta de madera al levantarse resonó en la capilla como un lamento. Y entonces la vi, una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. «El sótano prohibido», susurré, recordando las palabras de mi abuela. Matías dio un paso hacia la escalera, pero se detuvo un momento. Se volvió hacia mí con una sonrisa extraña. «Te pareces tanto a Joaquín», dijo. «Cuídate, primo. Pronto será tu turno». Antes de que pudiera responder, Matías comenzó a descender por la escalera. Mi abuela arrojó las pepitas de oro tras él, que tintinearon al rebotar en los escalones de piedra. «Ahora esperamos», dijo mi abuela, cerrando la trampilla. Durante una hora, permanecimos en silencio en la capilla. Nadie hablaba, nadie se movía. Solo el ocasional sollozo ahogado de mi tía Carmen rompía el silencio. Y entonces, la campana comenzó a sonar. No la campana exterior de la capilla, sino otra, más profunda, que parecía venir del sótano mismo. Un golpe, 2 golpes, 3 golpes. Con cada tañido, mi abuela murmuraba algo en un idioma que no reconocí. No era español, ni ninguna lengua indígena que hubiera escuchado antes. Era algo más antiguo, más oscuro. Al 12º golpe la campana cayó. Mi abuela se puso de pie. «Está hecho», anunció. «La deuda está pagada por otro ciclo». «¿Qué hay en el sótano?», pregunté, incapaz de contenerme más. «¿Qué le pasó a Matías? ¿Y a Joaquín?». Mi abuela me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Lo que hay en el sótano ha estado allí desde antes que Diego Morales pusiera un pie en estas tierras. Era venerado por los indígenas mucho antes de que llegáramos nosotros. Diego no hizo un trato con él. Se convirtió en su sirviente a cambio de riqueza y poder». «¿Él? ¿Quién es él?». «Tiene muchos nombres», respondió mi abuela. «Los indígenas lo llamaban el Señor de la Tierra Profunda. Para nosotros simplemente es el acreedor. ¿Y qué hace con los primogénitos? Están muertos». Mi tío Ernesto soltó una risa amarga. «Ojalá lo estuvieran, sobrino. Sería más misericordioso». «Entonces, ¿qué les pasa?». «Trabajan», respondió mi padre finalmente. «Trabajan en las minas de oro de El Acreedor, en un lugar donde el tiempo transcurre de manera diferente, donde un día equivale a años, donde la vida se alarga para que el sufrimiento sea mayor. Las pepitas de oro que ofrecemos cada ciclo», añadió mi abuela, «fueron extraídas por los primogénitos anteriores. El oro que entregó Fernando hoy fue extraído por Joaquín en las profundidades a las que ahora ha descendido Matías». Sentí que el aire me faltaba. ¿Me están diciendo que Joaquín sigue vivo? ¿Que está atrapado en algún lugar bajo tierra, extrayendo oro? «No solo Joaquín», dijo mi tío Fernando, mirándome fijamente. «Todos ellos, todos los primogénitos desde Diego, trabajando eternamente, pagando una deuda que nunca termina de saldarse.
¿Te has dado cuenta de cómo los secretos familiares pueden ser mucho más oscuros de lo que imaginamos? Esta historia apenas comienza a revelar la verdadera naturaleza del pacto de los Morales. Si quieres descubrir qué sucede cuando Daniel enfrenta su destino como primogénito, no te pierdas los siguientes capítulos. Suscríbete ahora al canal La Macabra Historia y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias basadas en testimonios reales de personas que han sobrevivido para contarlo. ¿Conoces alguna historia familiar con secretos inexplicables? Compártela en los comentarios. Y ahora, continuemos con la macabra historia de mi primo Morales. Esa noche no pude dormir. Las revelaciones del día daban vueltas en mi cabeza como un torbellino. Joaquín, mi primo favorito, condenado a una eternidad de sufrimiento bajo tierra. Matías, resignado a su destino como si fuera inevitable. Y las palabras que me había dirigido antes de descender: pronto será tu turno. Pero yo no era un primogénito. Mi padre era el segundo hijo de mi abuela Isabel, después de Fernando. El tercero era Ernesto, padre de Joaquín. ¿Por qué sería mi turno? Incapaz de encontrar respuestas en mi habitación, decidí explorar la hacienda en la quietud de la noche. Las viejas tablas del suelo crujían bajo mis pies mientras recorría los pasillos, iluminado solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas. Mis pasos me llevaron inconscientemente hacia el estudio de mi abuela, una habitación que siempre había estado cerrada con llave. Para mi sorpresa, esta vez la puerta cedió cuando giré el pomo. El estudio era una habitación amplia, con estanterías que llegaban hasta el techo, repletas de libros antiguos. Un escritorio de caoba dominaba el centro de la estancia, y tras él, un retrato de Diego Morales, el patriarca que había iniciado todo. El retrato mostraba a un hombre de aspecto severo, con el característico rostro alargado de los Morales y ojos penetrantes que parecían seguirme mientras me movía por la habitación. A sus pies en el retrato había lo que parecía ser la entrada a una mina. Comencé a revisar los libros en las estanterías. La mayoría eran tomos antiguos sobre historia de México, minería y, sorprendentemente, varios tratados sobre mitología prehispánica. Uno de ellos, abierto sobre un atril, mostraba la imagen de una deidad indígena, un ser mitad hombre, mitad serpiente, rodeado de lo que parecían ser esclavos trabajando en una mina. En el escritorio encontré un libro diferente, encuadernado en cuero negro y cerrado con un pequeño candado. El candado estaba abierto, como si alguien lo hubiera estado consultando recientemente. Era el diario de Diego Morales. Con manos temblorosas, abrí el libro y comencé a leer las páginas amarillentas, escritas con una caligrafía elegante pero apresurada. 15 de mayo de 1780. He llegado a estas tierras huyendo de la justicia. Me persiguen por la muerte del capitán Velasco, un asesinato del que no me arrepiento. El canalla intentó violar a una muchacha indígena y yo simplemente hice lo que cualquier hombre con honor habría hecho. Pero la justicia española no ve con buenos ojos que un soldado mate a su superior, aun cuando éste sea un monstruo. Los indígenas locales me han acogido con recelo, pero me permiten quedarme en una choza a las afueras de su aldea. Dicen que estas montañas están habitadas por algo a lo que temen, algo que vive bajo tierra y que exige sacrificios. Supersticiones de salvajes, sin duda. 22 de mayo de 1780. La fiebre me consume. Estoy solo, abandonado por los indígenas que huyeron de la aldea hace 3 días, cuando comenzaron los temblores. Dijeron que él estaba despertando y que debían alejarse de las montañas. Me dejaron algo de comida y agua, pero no durará mucho. Esta noche he escuchado una voz en mis sueños. Me hablaba en un idioma que no conozco, pero que de alguna manera comprendía. Me ofrecía salud, riqueza, poder. Todo lo que tenía que hacer era aceptar sus términos. 25 de mayo de 1780. He descendido a la cueva como la voz me indicó. Al principio,
Era solo una grieta en la ladera de la montaña, pero conforme avanzaba, se ensanchaba hasta convertirse en un túnel perfectamente tallado en la roca, como si manos humanas lo hubieran excavado durante siglos. Al final del túnel encontré una cámara inmensa. Las paredes brillaban con vetas de oro puro, y en el centro, sobre un trono de obsidiana, estaba él. No puedo describir su aspecto. Las palabras fallan. Solo diré que no es humano, aunque puede adoptar forma humanoide cuando así lo desea. Me habló directamente en mi mente, mostrándome visiones de lo que podría ser mi futuro. Una hacienda próspera, respeto, poder, una dinastía que duraría siglos. El precio: cada primogénito varón de mi linaje, entregado al cumplir los 25 años, para trabajar en sus minas en el mundo subterráneo, y una ofrenda de oro cada ciclo, extraído por los primogénitos anteriores, para sellar el pacto renovado. He aceptado. Que Dios me perdone, he aceptado. 1 de junio de 1780. La transformación ha comenzado. La fiebre ha desaparecido. Me siento más fuerte que nunca. Esta mañana me presenté ante el hacendado local, don Jerónimo Castellanos, como un comerciante español recién llegado de Veracruz. Me recibió en su casa y me presentó a su hija, Lucía. La muchacha es hermosa y posee una dote considerable. He comenzado a cortejarla siguiendo las instrucciones de mi benefactor. Ella parece receptiva a mis atenciones. 15 de septiembre de 1780. Don Jerónimo ha muerto repentinamente, una desafortunada caída desde su caballo, según todos. Solo yo sé la verdad. Fue un regalo de mi benefactor. Con su muerte, Lucía hereda todo. Nuestro matrimonio está fijado para diciembre. A veces escucho la campana, incluso aquí en la hacienda Castellanos. Me recuerda que él está vigilando, esperando el momento en que deba cumplir mi parte del trato. 20 de diciembre de 1780. Me he casado con Lucía. Ahora soy dueño de una de las haciendas más prósperas de Chiapas, pero no es suficiente. Él me ha mostrado cómo expandir mis tierras, cómo multiplicar mi riqueza. Me ha enseñado dónde encontrar nuevas vetas de oro, cómo negociar con los oficiales españoles, cómo reclutar trabajadores indígenas. Lucía espera nuestro primer hijo. Rezo para que sea una niña. 15 de julio de 1781. Lucía ha dado a luz a un varón. Lo hemos llamado Francisco. Es un niño fuerte y sano. Cuando lo sostengo en mis brazos, no puedo evitar pensar en lo que le espera dentro de 25 años. A veces considero romper el pacto, huir con mi familia lejos de estas tierras, pero sé que no hay escape. Él me encontraría donde quiera que fuese. Además, el poder y la riqueza son embriagadores. ¿Cómo renunciar a todo esto por un hijo que aún no conozco realmente? 25 de octubre de 1806. Hoy es el día. Francisco cumple 25 años. Le he explicado todo, el pacto, su destino, lo que se espera de él. Para mi sorpresa, lo ha aceptado con una calma que me perturba. Dice que siempre supo que había algo extraño en nuestra prosperidad, en la forma en que todo lo que emprendemos tiene éxito mientras las haciendas vecinas luchan por sobrevivir. Esta noche lo llevaré a la capilla que he construido sobre la entrada al mundo subterráneo. Lo entregaré junto con la ofrenda de oro, como estipula el pacto. Mi corazón se rompe, pero no hay alternativa. La familia Morales debe continuar prosperando. Lucía no lo sabe. Cree que Francisco se marcha a España para encargarse de nuestros negocios allí. Es mejor así. Las mujeres no comprenderían la necesidad de tales sacrificios. 26 de octubre de 1806. Francisco ha descendido. La campana ha sonado 12 veces, señalando que el pacto ha sido renovado. Siento un peso terrible en mi alma, pero también un vigor renovado en mi cuerpo. Es como si hubiera absorbido años de vida adicionales. Mi benefactor es generoso con quienes cumplen sus promesas. He decidido iniciar este diario
para que mis descendientes comprendan la naturaleza de nuestro pacto y la importancia de mantenerlo. Cada generación debe saber lo que está en juego y por qué debemos seguir entregando a nuestros primogénitos. El sacrificio de uno por el bienestar de muchos es un precio que estoy dispuesto a pagar. Que Dios me perdone. Las entradas continuaban, detallando generación tras generación de primogénitos morales entregados a las minas subterráneas. Seguí leyendo el diario de Diego Morales hasta que el amanecer comenzó a iluminar el estudio. Las últimas entradas, escritas por mi abuela Isabel, eran las más perturbadoras. 18 de julio de 1950. Hoy he entregado a mi primogénito, Vicente. Como todos los anteriores, descendió con dignidad, aceptando su destino. Pero algo ha cambiado. La campana sonó 13 veces en lugar de 12. El acreedor está hambriento, exige más. Durante la ceremonia, escuché su voz en mi mente por primera vez. Me mostró visiones de los primogénitos en las minas, siglos de sufrimiento, cuerpos que no mueren pero que sienten cada golpe, cada herida, cada momento de agonía mientras extraen el oro de las venas de la tierra. Me ha dicho que pronto necesitará otro, que el ciclo se está acortando, que el siguiente no será dentro de 25 años, sino antes, mucho antes. 10 de octubre de 1965. Fernando se ha casado con una muchacha de buena familia de Ciudad de México. Pronto tendrán un hijo, espero. Ernesto ya tiene a su Joaquín, que acaba de cumplir 10 años. Mi querido Rodrigo, mi segundo hijo, sigue soltero a pesar de mis insistencias para que forme una familia. Rodrigo es diferente a sus hermanos. Hace preguntas, cuestiona nuestras tradiciones. Ha encontrado documentos antiguos en la biblioteca municipal que hablan de la leyenda del Señor de la Tierra Profunda. Temo que descubra demasiado. 2 de marzo de 1966. Tragedia. Rodrigo ha conocido a una joven maestra que vino a trabajar a la escuela local. María se llama. Está embarazada. Se casarán el mes próximo. El acreedor me ha hablado en sueños. Está complacido. Dice que el hijo de Rodrigo será especial, que tiene planes para él. No entiendo por qué este niño es importante para él. Rodrigo no es primogénito, por lo que su hijo no debería formar parte del pacto, a menos que 15 de diciembre de 1966, Daniel ha nacido. Mi nieto, hijo de Rodrigo y María, es un niño hermoso con los ojos de los Morales. El acreedor me habla cada noche ahora, mostrándome visiones de Daniel como adulto, descendiendo a las minas por propia voluntad. Dice que este niño será diferente, que será el que rompa el ciclo o lo fortalezca para siempre. He consultado los antiguos textos indígenas que hablan del Señor de la Tierra Profunda. Mencionan a un emisario de sangre mezclada que tendrá el poder de liberar o condenar a los esclavos de las minas. Creo que se refieren a Daniel. Su madre, María, tiene sangre indígena por parte de su abuela. No puedo permitir que el destino de nuestra familia caiga en manos de un niño. He convencido a Rodrigo de que lleve a su familia lejos de Chiapas, a Ciudad de México. Le he dicho que es por la salud de María, que el clima de la montaña no le sienta bien después del parto. Ha accedido, aunque a regañadientes. Alejando a Daniel de la hacienda, espero mantenerlo ignorante de su destino hasta que sea demasiado tarde para que pueda interferir. 28 de mayo de 1972. El acreedor está impaciente. Joaquín debería haber sido entregado en 3 años más, al cumplir los 25, pero la campana no deja de sonar. Cada domingo, un recordatorio de que el pacto debe ser honrado. Fernando ha traído a su hijo Matías. Tiene 25 años recién cumplidos. Lo entregaremos mañana en lugar de a Joaquín, para aplacar temporalmente al acreedor. Pero no será suficiente. Nunca es suficiente. He convocado a Rodrigo. Le he dicho que es hora de que Daniel conozca sus raíces, la historia de su familia, que a los 17 años ya es casi un hombre y debe entender quiénes somos los Morales. No le he dicho la verdadera razón. El acreedor lo reclama.
Si no viene voluntariamente, vendrá por él de todos modos, y entonces todos sufriremos su ira. Que Dios nos ampare. Que Dios ampare especialmente a mi nieto Daniel. Cerré el diario con manos temblorosas. Las piezas comenzaban a encajar. Mi padre me había alejado de Chiapas para protegerme. Mi abuela me había hecho volver porque no tenía elección. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué yo? No era un primogénito. A menos que... La puerta del estudio se abrió lentamente. Mi padre entró, con el rostro demacrado por una noche sin sueño. «Veo que has encontrado el diario», dijo, cerrando la puerta tras él. «Papá, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué el acreedor me quiere a mí? No soy un primogénito». Mi padre se acercó al retrato de Diego Morales y lo miró largamente antes de responder. «Sí lo eres, Daniel. Soy el primogénito de Isabel». «¿Qué? Pero el tío Fernando...» «Fernando es mi primo, no mi hermano. El verdadero Fernando, el primogénito original de mi madre, murió cuando era un bebé. Mi tío Alberto, hermano de mi madre, tenía un hijo de la misma edad. Lo trajo a vivir con nosotros, y todos fingimos que era el hijo de mi madre, para mantener el linaje de primogénitos intacto. Pero, entonces, yo debería haber sido entregado al acreedor cuando cumplí 25 años. Pero huí antes de que llegara el momento. Me escapé a Ciudad de México, cambié mi nombre de Rodrigo Morales a Rodrigo Vega. Conocí a tu madre, me casé. Creí que había escapado del destino de los Morales. El diario dice que la abuela te convenció de irte por la salud de mamá». Mi padre sonrió amargamente. Esa es la versión oficial. La verdad es que huí como un cobarde y funcionó durante un tiempo. El acreedor aceptó a un sustituto, un trabajador de la hacienda que se ofreció voluntario a cambio de que su familia fuera cuidada para siempre. Por eso regresaste, por eso me trajiste aquí. Regresé porque no tenía elección, hijo. El acreedor siempre encuentra a los que le pertenecen. Comenzó a aparecer en mis sueños, a mostrarme lo que le sucedería a tu madre, a ti, si no cumplía con mi parte del trato. ¿Y cuál es esa parte? Mi padre me miró directamente a los ojos. Entregarte a ti, el hijo del primogénito que escapó, el que tiene sangre mezclada, como dicen los textos antiguos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Me trajiste para sacrificarme, tu propio hijo? No, exclamó mi padre con vehemencia. Te traje porque el acreedor te encontraría de todos modos. Al menos aquí puedo prepararte, ayudarte a entender contra qué te enfrentas. ¿Prepararme para qué? ¿Para convertirme en un esclavo en una mina subterránea por toda la eternidad? Para que tengas una oportunidad de romper el ciclo. Los textos indígenas hablan de alguien como tú, Daniel, alguien con sangre de los dos mundos que puede desafiar al Señor de la tierra profunda. ¿Cómo? ¿Cómo puedo desafiar a algo así? Mi padre sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, vi que era una figura tallada en obsidiana, una representación del ser que había visto en el libro de mitología prehispánica, mitad hombre, mitad serpiente. Este ídolo perteneció a la abuela de tu madre. Es muy antiguo, de la época en que los indígenas veneraban al Señor de la tierra profunda como una deidad, antes de que aprendieran a temerlo. Contiene su esencia, pero también su vulnerabilidad. ¿Y qué se supone que debo hacer con él? Cuando llegue el momento lo sabrás, respondió mi padre. Lo importante ahora es que entiendas que tienes una elección, Daniel. Puedes aceptar el destino que el acreedor ha planeado para ti o puedes luchar contra él. En ese momento la campana comenzó a sonar. Una vez, 2 veces, 3 veces. No se detuvo. El sonido reverberaba por toda la hacienda, cada vez más fuerte, más insistente. «Te has sentido», dijo mi padre poniéndose pálido. «Sabe que estás leyendo el diario, que estás aprendiendo la verdad». «¿Qué hacemos?», pregunté, guardando el ídolo en mi bolsillo. «Tenemos que salir de aquí, ahora, antes de que sea demasiado tarde».
Mi padre y yo corrimos por los pasillos de la hacienda mientras la campana seguía sonando sin cesar. Los sirvientes se apartaban a nuestro paso, santiguándose. Al pasar por el salón principal, vimos a mi abuela Isabel de pie en el centro, con los ojos cerrados, murmurando palabras en aquel extraño idioma que había escuchado durante la ceremonia. «Daniel», gritó al vernos, «detente, no puedes escapar de tu destino». «No es su destino, madre», respondió mi padre. «No permitiré que lo entregues como lo hiciste con Vicente». El rostro de mi abuela se contorsionó en una mueca de furia. «Tú más que nadie deberías entender el precio de romper el pacto. ¿Has olvidado lo que le sucedió a María?» Mi padre se detuvo en seco. «No metas a María en esto. Tu esposa murió porque desafiaste al acreedor, Rodrigo. ¿Quieres que Daniel sufra el mismo destino?» Miré a mi padre, confundido. «¿De qué está hablando?» «Mamá murió en un accidente de auto». «Eso es lo que te dije», respondió mi padre con voz quebrada. «La verdad es que el acreedor la mató». Apareció en nuestro apartamento en Ciudad de México, en forma humana. Dijo que era hora de que regresara a la hacienda, que mi tiempo de libertad había terminado. Cuando me negué, tomó a tu madre por el cuello y no pudo continuar. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después me dijo que te perdonaría la vida a ti si yo regresaba a la hacienda y aceptaba mi destino, que te dejaría crecer, tener una vida normal, hasta que fuera tu momento de servir. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cómo podía decirte que tu madre fue asesinada por una entidad sobrenatural, que yo era responsable por haber intentado escapar de una maldición familiar? Era solo un niño, Daniel. La campana sonó con más fuerza, haciendo temblar las ventanas. Fuera el cielo se había oscurecido repentinamente, como si una tormenta se hubiera formado de la nada. «Ya viene», dijo mi abuela, con una mezcla de temor y reverencia en su voz. «El acreedor viene a reclamar lo que le pertenece. Tenemos que irnos ahora», insistió mi padre, agarrándome del brazo. Corrimos hacia la puerta principal, pero antes de que pudiéramos alcanzarla, un tremendo estruendo sacudió la hacienda. Las puertas se abrieron de golpe, y una ráfaga de viento frío, con olor a tierra húmeda y metal, invadió el salón. Y entonces lo vi. Tal como Diego Morales había escrito en su diario, no hay palabras para describir adecuadamente al acreedor. Su forma cambiaba constantemente, como si no pudiera decidirse entre ser humano o algo completamente ajeno a este mundo. Lo único constante eran sus ojos, negros como pozos sin fondo, antiguos, hambrientos. «Daniel Morales», dijo con una voz que no era una voz, sino más bien un pensamiento que resonaba directamente en mi cabeza. «Por fin nos conocemos». Mi padre se interpuso entre la criatura y yo. «No lo tocarás. Ya has tomado suficiente de esta familia». El acreedor inclinó lo que podría considerarse su cabeza, estudiando a mi padre con curiosidad. «Rodrigo Morales, el que huyó, has vuelto para cumplir tu destino, después de todo». «He vuelto para poner fin a esto», respondió mi padre, «para romper el pacto de una vez por todas». Una risa que sonaba como piedras moliendo metal emanó del acreedor. «El pacto no puede romperse. Diego Morales lo selló con sangre y oro. Cada primogénito desde entonces ha renovado el juramento. Incluso ahora trabajan en mis minas, extrayendo la riqueza de la tierra para mí. Los has esclavizado», dije, encontrando mi voz por primera vez desde su aparición. «Los has condenado a una eternidad de sufrimiento». El acreedor volvió su atención hacia mí. «Ellos aceptaron su destino, como tú aceptarás el tuyo. Eres especial, Daniel Morales. Tienes la sangre de los dos mundos. Con tu sacrificio, el pacto se fortalecerá como nunca antes». Sentí el ídolo de obsidiana en mi bolsillo, pesado, casi pulsando con energía propia. Sin saber exactamente por qué, lo saqué y lo sostuve frente a mí. El efecto fue inmediato. El acreedor retrocedió, emitiendo un chillido que hizo que todos nos tapáramos los oídos. «¿Dónde conseguiste eso?», rugió.
Perteneció a mi abuela materna, respondí, avanzando un paso mientras él retrocedía. Dice que contiene tu esencia. ¿Y tu vulnerabilidad? Dáselo, Daniel, gritó mi abuela Isabel desde el otro lado del salón. Dáselo antes de que sea demasiado tarde. No lo escuches, exclamó mi padre. Es nuestra única protección contra él. El acreedor se estabilizó, su forma fluctuando menos ahora, adoptando una apariencia más humana. Un hombre alto, de piel olivácea, vestido con ropas antiguas españolas. Solo sus ojos seguían siendo aquellos pozos negros e inhumanos. Daniel, dijo, su voz ahora más suave, casi seductora, piensa en lo que puedo ofrecerte. Riqueza ilimitada, poder sobre otros hombres, una vida de lujos y privilegios. Todo lo que tienes que hacer es entregarme ese ídolo y aceptar tu lugar en mis minas. Solo por un tiempo, te lo prometo, no como los otros. ¿Qué pasará con los otros?, pregunté. ¿Con Joaquín, Matías, todos los demás primogénitos? Los liberaré, respondió sin dudar. Todos ellos podrán volver con sus familias. Tú tomarás su lugar, pero solo por unos años. Luego serás libre también. Miré a mi padre, que negaba con la cabeza. Miente, Daniel, siempre miente. El acreedor sonrió, mostrando dientes demasiado afilados para ser humanos. ¿Y tú no, Rodrigo? ¿No le has mentido a tu hijo toda su vida? ¿No le ocultaste su verdadera herencia? ¿No lo trajiste aquí sabiendo lo que le esperaba? Lo traje aquí porque creía que tenía una oportunidad, respondió mi padre. Los textos antiguos hablan de alguien como él, alguien que puede poner fin a tu reinado de terror. Supersticiones, desdeñó el acreedor. Cuentos para asustar a niños. La verdad es mucho más simple. Yo soy eterno, y ustedes me pertenecen. Mientras hablaban, sentí que el ídolo se calentaba en mi mano. Una idea comenzó a formarse en mi mente, un recuerdo de algo que había visto en uno de los libros de mitología prehispánica en el estudio de mi abuela. El ídolo, dije de repente. No es una representación tuya, ¿verdad? Es una prisión, una forma de contener tu poder. El acreedor dejó de sonreír. Eres más inteligente de lo que pensaba, muchacho. Los indígenas no te veneraban, continué, las piezas encajando en mi mente. Te temían. Crearon este ídolo para limitarte, para obligarte a hacer tratos, en lugar de simplemente tomar lo que querías. Y funcionó, gruñó el acreedor, hasta que tu antepasado Diego lo encontró en las ruinas de un templo y decidió liberarme a cambio de poder y riqueza. Un trato justo, ¿no crees? No para los primogénitos que has esclavizado, respondí. No para todas las vidas que has destruido. Di otro paso adelante sosteniendo el ídolo en alto. El acreedor retrocedió nuevamente, su forma humana comenzando a desvanecerse, revelando algo mucho más antiguo y terrible debajo. «¡Detente!», rugió. No sabes lo que estás haciendo, pero lo sabía. De alguna manera lo sabía. Las palabras vinieron a mi mente como si alguien me las susurrara al oído, en aquel idioma extraño que había escuchado a mi abuela murmurar. Las repetí, sintiendo su poder vibrar en el aire. El ídolo comenzó a brillar con una luz interior, como si absorbiera la esencia misma del acreedor. La criatura aulló, un sonido que hizo que las paredes de la hacienda temblaran. Su forma se distorsionó, estirándose como si algo lo jalara hacia el ídolo. «¡No puedes hacer esto!», gritó desesperado. «¡El pacto! Diego Morales selló el pacto con sangre». «Y yo lo rompo con sangre», respondí, sacando la navaja que siempre llevaba conmigo y cortando mi palma. Dejé que la sangre goteara sobre el ídolo, que ahora brillaba como metal fundido. Con un último alarido que pareció sacudir los cimientos mismos de la tierra, el acreedor fue arrastrado hacia el ídolo, su forma contorsionándose, comprimiéndose, hasta que desapareció completamente en la pequeña figura de obsidiana. El silencio que siguió fue absoluto. La campana había dejado de sonar. El ídolo en mi mano pulsaba una vez, 2 veces, y luego se quedó quieto, simplemente una figura de piedra negra nuevamente.
Mi padre me miraba con asombro. «Lo hiciste», susurró. «Realmente lo hiciste». Mi abuela Isabel se acercó lentamente, sus ojos fijos en el ídolo. «El ciclo se ha roto», dijo con voz temblorosa. «El pacto ha terminado». «¿Qué pasará ahora con los primogénitos?», pregunté. «¿Con Joaquín, Matías, todos los demás?». Como respondiendo a mi pregunta, la tierra comenzó a temblar. No un terremoto violento, sino más bien una vibración constante, como si algo muy profundo estuviera moviéndose, ascendiendo. «La entrada», dijo mi abuela, «la capilla». «Debemos ir allí». Salimos corriendo hacia la pequeña capilla de piedra. Al llegar vimos que la trampilla en el suelo estaba abierta y de ella emanaba una luz dorada, y entonces, uno a uno, comenzaron a emerger. Hombres de todas las edades, desde jóvenes apenas mayores que yo hasta ancianos con barbas blancas. Todos con el inconfundible rostro de los Morales, todos cubiertos de polvo y sudor, pero con una expresión de asombro y libertad en sus ojos. Joaquín fue uno de los primeros en salir. Me reconoció inmediatamente. «¿Daniel?», preguntó, incrédulo. «¿Eres tú? ¿Cómo?». No pude responder. Me lancé a abrazarlo, llorando de alegría. Mi primo, mi amigo de la infancia, había vuelto. Uno a uno, los primogénitos Morales regresaron a la luz del día. Vicente, el hijo mayor de mi abuela, Matías, y muchos más, generaciones enteras de hombres que habían sido condenados a una eternidad bajo tierra. El último en emerger fue un hombre de aspecto antiguo, vestido con ropas coloniales españolas, desgarradas y sucias por siglos de trabajo en las minas. «Diego Morales», susurró mi abuela, cayendo de rodillas. El fundador de nuestra dinastía miró a su alrededor parpadeando ante la luz del sol, un sol que no había visto en casi 200 años. «¿Se acabó?», preguntó con voz ronca. «El pacto está roto». Levanté el ídolo de obsidiana. «Está atrapado aquí ahora, para siempre». Diego asintió lentamente, lágrimas rodando por su rostro cubierto de polvo. «Gracias», dijo simplemente, «gracias por liberarnos de mi error». Y así termina la macabra historia de mi primo Morales y el terrible secreto de nuestra familia. Han pasado más de 50 años desde aquel día en Chiapas, cuando enfrenté al acreedor y liberé a generaciones de primogénitos Morales de su esclavitud eterna. El ídolo de obsidiana permanece guardado en una caja de plomo, enterrada en un lugar que solo yo conozco. A veces, en las noches más oscuras, creo escuchar el sonido distante de una campana, recordándome que algunas deudas nunca se olvidan completamente. Si esta historia te ha mantenido al borde de tu asiento, te invito a suscribirte al canal La Macabra Historia, donde compartimos relatos de personas reales que han sobrevivido para contar lo inexplicable. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¿Conoces alguna leyenda familiar con secretos enterrados por generaciones? Compártela en los comentarios. Quizás sea la próxima historia que investiguemos. Gracias por acompañarme en este viaje a los rincones más oscuros de mi pasado. Recuerda, algunos secretos familiares están enterrados por una razón, y algunos deberían permanecer así para siempre. Hasta la próxima historia, amigos, y recuerden, los domingos pertenecen a otros.